tardes. Gracias ante todo por la invitación a participar en estas jornadas. Y quería plantear, o por lo menos dejar algunas cuestiones que se me habían ocurrido con respecto al Calderón de Pasolini. Y si bien inicialmente la idea era tomar el Pílades y el Calderón, por la complejidad y por la diversidad y el tiempo que es tirano, decidí centrarme en el Calderón. Lo primero que pensé a la hora de abordarlo era partir de 3 puntos. En primer lugar, que la obra se llama Calderón, haciendo clara referencia a Calderón de la Barca y más específicamente a la lectura que Pasolini había hecho de La vida es sueño, y que lo había marcado y que ya en los años 40 había planteado que era una obra muy moderna. Así como La Orestiada en su momento le pareció una obra políticamente muy moderna, La vida es sueño le pareció también muy moderna, y lo acompañó esta idea durante mucho tiempo. En segundo lugar, esta obra se abre me parecía como en un tríptico, porque además de los 3 despertares que va a tener la protagonista, de la misma manera yo encontré 3 puntos de referencia. El primero, como decía, Calderón. El segundo, la obra que él sitúa, en la cual se desarrolla la primera parte del Calderón, que es Las Meninas, de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, y la tercera, como punto de confluencia, que era Pasolini, la figura de Pasolini. En primer lugar, el tema del poder atraviesa la referencia que hacía Calderón en su obra, porque el sueño, la realidad y el poder se mezclan en un entramado donde el hijo es víctima, el hijo del rey es víctima de un encierro que le cuesta toda su vida y de un despertarse para pensar que todavía quizás sigue soñando. Lo primero que se me ocurría a la hora de abordar este tema era la idea de panóptico que aparece en la obra, y que en La vida es sueño se da por cuanto hay todo un tema de vigilancia, y el sistema panóptico tiene que ver con una vigilancia donde Bentham pensaba en un individuo recluido en una cárcel, en una prisión, donde permanentemente pudiese pensar que está siendo observado y que nunca pudiera comprobar si específicamente lo estaba haciendo. Entonces creo que esto produce un sometimiento muy grande del ser humano, porque siempre actúa en función de pensarse observado. Pasolini ubica la representación, de hecho el cine y el teatro son para él en el centro del conocimiento de la realidad, y el teatro es algo que él aborda en los años 60 a partir de una convalescencia, y sin embargo son obras que, si bien se publican más tarde, Pasolini las comienza a reescribir, permanentemente vuelve sobre estas obras. De hecho, en 1968 Pasolini plantea su manifiesto del nuevo teatro, donde lo que él propone es un teatro que, si bien se encuentre o proponga algo distinto. ¿Por qué? Porque él propone este tipo de teatro, su teatro de la palabra, como lo denomina, un teatro donde lo importante no sea la acción, donde lo importante no sea la escenografía,
ni tampoco los elementos que hay en la escena, sino que al contrario, ese teatro debe prescindir en lo mínimo de todo lo que proponía el antiguo teatro de charla, como él denomina el teatro burgués. Y si bien es un teatro dirigido para aquellas clases que pertenecen a la burguesía y que consiguen levantarse por encima de las demás, intelectualmente pertenecen a la burguesía, pero serían como los grupos de avanzada, él propone que este teatro tiene que ser un teatro, él lo denomina de rito cultural, y proponer que la palabra sea aquello que avance por encima de todas las cosas. Entonces, por eso decía que a la hora de analizar el texto del Calderón, uno empieza a encontrar un montón de situaciones que convergen, porque no son acciones, son palabras las que muchas veces acompañan todo esto. Simplemente para entrar en el